¿No se puede a qué? Enviar, o sea, compartirla, entregarla. Tú llenas los datos ahí. Yo ¿Los en el lleno? mío, ¿Únicamente los lleno? sí, llénalo y ella automáticamente graba tus datos. Bueno, gracias. Ahí estás bien de nuevo. Listo. Bueno, muy buenas noches a todos. Buenas Bienvenidos entonces a noches. esta terción de B-Learning. Como les digo, por favor recuerden las reglas: a apagar sus micrófonos, apagar sus cámaras. Y esta sesión de B-Learning, bueno, hoy es 8 de junio, ¿cierto? Esta sesión de B-Learning está a cargo del tutor Felipe Pipicano. Quiero empezar entonces preguntándoles a ustedes, siempre que hemos hecho un B-Learning, les pregunto primero a ustedes, ¿cuáles creen que son, digamos, en las áreas o las partes donde tienen más dificultades? Y usualmente hemos empezado con esas partes donde tienen más dificultades. De esta tercera tarea, ¿cuál creen ustedes que es donde necesitan reforzar más? Y por ahí podemos empezar. ¿Listo? Los escucho entonces un momentico que me comenten y por ahí empezamos. Profe, pues yo la parte que casi no le he entendido bien es lo de proposiciones de categoría, un cuadro que hay contrarias, subalternas, eso no he entendido bien. Ok, bueno, es la primera parte, digamos, de la tarea, ¿no? Es el primer ejercicio de la tarea. Muy bien. ¿Algún Profe, otro quiere hablar también? sí, en mi caso ¿Carlos? lo de las leyes de inferencia, profe, se me dificulta. Ok, la ley de diferencia, el tercer punto, ¿cierto? Sí, ¿Algún claro, otro? profe. Con el ejercicio no ha habido problemas, entonces. Ese más que todo, ¿sí? Ok, listo. Bueno, no sé qué les parezca esta idea. Mm, la ley de inferencia es, digamos, el ejercicio fuerte de la tarea. ¿Sí? Es como el ejercicio más complicado de la tarea. ¿Por qué? Porque nos manda, digamos, digamos, en este ejercicio debemos utilizar unas reglas que no hemos visto usualmente en la vida, que son esas leyes de inferencia. ¿Listo? Entonces, bueno, les propongo entonces lo siguiente. Vamos a hacer una horita, vamos a hablar acerca de leyes de inferencia, que me parece que es como más largo. Y otra media horita hablamos del tema que propone Camilo, que es la primera parte de la tarea. ¿Vale? Eh, creo, yo no sé, creo que el tercer punto de la tarea es el que más se ha dificultado. De los ejercicios que he revisado es el punto con mayor dificultad. Hay algunas dudas con eso. Entonces, quiero comentarles un poquito acerca de este tercer punto. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con las leyes de inferencia? Voy a silenciar el micrófono de Carlos porque de pronto hay interferencia. No olviden, si tienen alguna pregunta y tienen alguna duda, no olviden que la pueden hacer sin ningún inconveniente. Están viendo mi pantalla, entonces, ¿qué es lo que pasa con las leyes de inferencia? Bueno, antes aquí están unas diapositivas acerca del B-Learning, acerca de los temas tratados en la tarea 3, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que vamos a estudiar con las leyes de inferencia? Lo que vamos a estudiar con las leyes de inferencia básicamente van a ser argumentos, ¿sí? Vamos a ver cuándo un argumento es válido y cuándo un argumento no es válido. ¿Listo? ¿Cuándo un argumento es válido? Bueno, un argumento es válido cuando ocurren dos cosas, básicamente. Lo primero que puede ocurrir es que al hacer la tabla de verdad, al hacer la tabla de verdad, nos da como resultado una tautología, es decir, al hacer la tabla de verdad, el resultado total, la columna total, digamos, es toda de verdadero, ¿cierto? Es una tautología. Entonces, nosotros tenemos un argumento básicamente son premisas y una conclusión, y si logramos establecer que al hacer la tabla de verdad nos da una tautología, estaríamos demostrando que ese argumento es verdadero. Otra manera, otra manera que podemos hacer para demostrar que ese argumento es verdadero es lo que nos pide el ejercicio, que es básicamente utilizar las leyes de inferencia. Las leyes de inferencia son unas leyes que utilizan en lógica que permite establecer, mediante operaciones válidas, permite establecer cuando un argumento es verdadero, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Que muchas veces nos confundimos, muchas veces no sabemos cómo utilizar esas leyes de inferencia.
nosotros, digamos, siempre hemos utilizado leyes para demostrar cosas. Yo no sé si, yo creo que la mayoría se acuerda, pero cuando uno está estudiando, digamos, a veces a nivel de universidad, a veces a nivel de colegio, a uno siempre le enseñan algunas leyes que seguir para poder resolver los ejercicios. Por ejemplo, cuando uno está estudiando, digamos, resolviendo ecuaciones, a uno le dicen, ¿cuáles son las leyes que debe cumplir ahí? Bueno, las leyes que uno debe tener ahí en ese punto son que cuando algo está sumando, pasa al otro lado a restar, le dicen. Cuando algo está sumando, pasa a restar. Cuando algo está restando, pasa a sumar. Cuando algo está multiplicando, pasa a dividir. Y cuando algo está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces, a uno le enseñan esas cositas, digamos, como esas operaciones básicas, como esas leyes que uno debe cumplir para poder demostrar en ese momento, pues, que uno tenía solución de la ecuación, solución de una ecuación. Las leyes de inferencia son eso, son leyes que uno debe aplicar para poder demostrar que un argumento es válido, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles son las leyes de inferencia? Bueno, básicamente aquí están. Leyes de inferencia, hay muchas leyes de inferencia, pero con estas que tengamos en cuenta es más que suficiente para poder defendernos. Aquí hay unas leyes de inferencia y observen que son como reglitas. Observen que son como reglitas, listo. Tenemos una que llama modus ponens, otra que llama modus tollens, silogismo hipotético, silogismo disyuntivo, silogismo constructivo, conjunción, exportación, simplificación, silogismo destructivo, adición, importación y reducción al absurdo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, en primer lugar quiero comentarles, no es necesario aprenderse todas estas reglas de inferencia. De hecho, aquí hay unas reglas de inferencia y de hecho son más todavía. No es necesario aprendérselas, ¿sí? Hay que dejar claro eso. No hay que aprendérselas del todo. Lo que hay que hacer, de hecho, es a utilizarlas y cuando uno las utiliza, utilizarlas bien, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en mi caso particular, yo no me las sé todas, no me sé todos los nombres siquiera, hay unas poquitas que me sé, pero cuando voy a utilizar alguna de las que no me sé o alguna de las que me sé, la idea es que las utilicemos bien, entonces hay que saberlas aplicar bien. ¿Listo? Entonces, esa es la idea, no es necesario aprendérselas todas, pero sí entenderlas de tal manera que si tenemos que aplicar una, sepamos cómo se debe aplicar. ¿De acuerdo? Por aquí está abriendo un documento para poder escribir. Si me permiten, voy a poder escribir aquí. Entonces escribimos B-Learning número 3, ¿cierto? Hoy es junio 8 del 2020. ¿De acuerdo? Y el nombre del tutor, pongámoslo por aquí. ¿Listo? Muchachos, les pregunto, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Alguna inquietud hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Pero una preguntita, cuando por ejemplo hay dos premisas pero no hay una conclusión, ¿hay qué? No, cuando hay dos premisas y no hay una conclusión, no se trata entonces de un razonamiento, ¿sí? No se trata de un razonamiento, no hay, digamos, manera de poder concluir algo ahí si no existe una conclusión. Es decir, la idea de esta tercera sección es estudiar razonamientos y los razonamientos necesariamente tenemos que tener una conclusión. Y mira que todas, absolutamente todas las reglas de inferencia tienen una conclusión. Por ejemplo, modus ponens, el modus ponens, voy a cambiar el color. ¿Qué dice? Tienes una premisa 1, y la premisa 1 es un condicional, es P, entonces Q. ¿Listo? La premisa 2, de hecho, es una premisa que solamente está P. Y entonces tú llegas a una conclusión con eso. Tú llegas a una conclusión que usualmente le ponen Q, y esa conclusión es Q. Es decir, podemos pensarlo de la siguiente manera. Por favor, muchachos, ya les encargué, por favor,
apagar el micrófono y apagar la cámara, ¿vale? Que puede ser que le entrezca el sistema, entonces es mejor tenerlos apagados mientras estamos en la sección de B-Learning. ¿Cómo podemos entender ese modus ponens? ¿Cómo podemos entenderlo? Podemos entenderlo de la siguiente manera. Por ejemplo, la premisa 1 puede ser la siguiente, pongámosla así. La premisa 1 puede ser, si hoy es lunes, entonces mañana es martes. Entonces la premisa P, digamos, la proposición P sería hoy es lunes. Si hoy es lunes, entonces el condicional y la proposición Q sería entonces mañana es martes. Entonces, si hoy es lunes, mañana es martes. De esa manera sonaría entonces la premisa 1. La premisa 2 diría, efectivamente, hoy tenemos que es lunes. Por lo tanto, la conclusión es que efectivamente mañana será martes. De esa manera podemos entender el modus ponens. Si hoy es lunes, entonces mañana, si hoy es lunes, entonces mañana es martes. Y efectivamente tenemos que hoy es lunes. Por lo tanto, la conclusión de eso es que efectivamente va a ocurrir que mañana es martes. De esa manera podemos entender el modus ponens. Pero la cuestión es la siguiente, la cuestión y la clave de esto está en que muchas veces, si no casi siempre, uno tiene que aplicar estas leyes de inferencia o estas reglas de inferencia que tenemos aquí, pero no necesariamente con las mismas letras que está acá. Y es un error que he visto en muchos. Muchos me han escrito diciendo, profe, es que no veo cuál es la ley de inferencia que tengo que aplicar. No entiendo cuál es la ley de inferencia que tengo que aplicar. Y la cuestión es que hay veces que quieren aplicarla, o la mayoría quiere aplicarla, pero quiere encontrar las mismas letras que están aquí. Y eso nos dificulta, porque cuando las vamos a aplicar, no necesariamente tenemos que tener las mismas letras. Por ejemplo, en este modus ponens, yo la voy a encontrar así. Es como la manera, voy a irme aquí, y la manera usual de encontrarla es como está ahí. P, entonces Q, tengo a P, conclusión, tengo a Q. Eso es como la manera de uno encontrarlo usualmente. Voy a colocar la proposición 1, preposición 2, o premisa 1, premisa 2 y conclusión, que usualmente la colocan con Q así, ¿vale? Entonces, premisa 1 es P, entonces Q, premisa 2 es P y conclusión Q. Esta es la manera usual de encontrársela en los libros o de encontrársela escrita siempre. Pero puede ser, digamos, supongamos que en algún ejercicio nosotros tengamos esto. R y S, entonces pongámosle T y nosotros tengamos R y S. ¿Listo? Puede ser que nosotros nos encontramos así. R y S, entonces T, y tengamos una premisa 2, premisa 1, premisa 2, tengamos como premisa 2 R y S. Entonces, la conclusión, ¿quién sería? Bueno, la conclusión en este caso es T. ¿Por qué? Porque, aunque no tienen las mismas letras, la forma como nos encontramos el modus ponens, no tiene las mismas letras que como nos lo estamos encontrando en el ejercicio, la estructura es la misma y es importante entonces entender esto. Cuando vamos a realizar los ejercicios, lo que tenemos que verificar es la estructura de lo que estamos trabajando. En este caso, voy a volver a escribir acá el modus ponens solamente como para hacer la comparativa. El modus ponens usual en los libros es este, ¿cierto? Entonces, ese es el modus ponens usual en los libros. Entonces, en este caso, ¿quién haría? La idea es identificar quién está relacionado con quién. Es decir, ¿quién haría el papel de P en la regla de modus ponens que está en los textos? El papel de P lo haría esta de aquí, ¿cierto? Este sería el papel, o haría el papel de P, el que está aquí. Este haría el papel del que está aquí. ¿Listo? ¿Quién haría entonces el papel de Q?
el papel de Q lo está haciendo T. Este T que está aquí es el que está haciendo el papel de Q. Y miren que efectivamente, le doy ingreso a alguien que está entrando, y miren que efectivamente lo que estamos haciendo no sirve, porque entonces vuelve y se da. Entonces tenemos la estructura P, entonces Q, y verificamos que tenemos P, es decir, que tenemos el que está haciendo el papel de P. ¿Este está haciendo el papel de P? Sí. Observen que arriba ya vimos que R y S entonces está haciendo el papel de P. Por tanto, la conclusión debe darse. Por tanto, Q debe darse. Entonces, por tanto, el que hace el papel de Q debe darse. Entonces, observen que cuando tratamos de, digamos, trabajar o estudiar con estas leyes de inferencia, lo importante es notar que no siempre vamos a tener las letras como usualmente aparecen. Es decir, no siempre las vamos a tener así, organizadas así. Lo importante es darnos cuenta de la estructura que tiene el argumento con el que estamos trabajando. Puede ser que ese argumento con el que estamos trabajando entre en una estructura de las que tenemos aquí. ¿Listo? Y si tiene una estructura de las que tenemos aquí, entonces podemos aplicar la ley de inferencia haciendo, digamos, la equivalencia de lo que tenemos nosotros con lo que nos dice la regla, lo que hicimos acá, haciendo la equivalencia de las proposiciones que tenemos nosotros con la que nos dice el texto, digamos, lo que nos dice el libro, viendo quién hace el papel de quién, cómo trabaja cada uno, y finalmente viendo la conclusión, quién hace el papel de la conclusión. Entonces, eso es lo importante. En este caso de aquí, miren que no se parecía en nada a lo que usualmente es Modus Ponens, pero la estructura es la misma. Y al tener la misma estructura, por supuesto que uno la puede aplicar y entonces puede lograr una conclusión. En este caso, la conclusión era T y ese es el que hace el papel o el que está trabajando como si fuese el Q de la regla original. ¿Vale? Eso es lo primero que quiero que quede claro. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Alguna inquietud hasta ahí? Profe, ¿por qué ¿Alguna solo pregunta? la conclusión queda T? ¿Por qué no puede quedar P y si no solo T? ¿Por qué en el ejemplo? Ok. No, es que la regla de Modus Ponens es exactamente. Dice, tú ¿Se tienes... simplifica? No estamos simplificando en este caso. En este caso decimos, o la regla de Modus Ponens es, tienes una proposición que dice P entonces Q, un condicional, ¿cierto? Dice, se cumple P, tienes que P se satisface. Lo que decíamos hace rato, si hoy es lunes, entonces mañana es martes. Y efectivamente se cumple, se está dando que hoy es lunes. Entonces la conclusión que podemos sacar de ahí es que efectivamente mañana es martes. Hasta ahí llega el Modus Ponens. Es decir, esa es la conclusión de esta regla de inferencia que es el Modus Ponens. Puede ser que con otra regla de inferencia obtengamos otras cosas distintas, pero con la regla de Modus Ponens, al menos que es la que estamos viendo en este momentico, uno llega hasta ahí. Simplemente lo que quiero mencionarles o lo que quiero que quede claro es que cuando uno hace una ley de inferencia, no necesariamente van a tener las mismas letras que tienen escritas en los textos, en las guías o en internet, que son estas, por ejemplo, sino que pueden haber otras letras que involucren en su ejercicio. Y lo importante es darse cuenta cuál es la equivalencia entre sus letras, entre su estructura y la dada en los textos, ¿sí? Por eso les comentaba el caso entonces que, por ejemplo, esta que teníamos aquí, R y S, entonces T, si tiene que se cumple R y S, si R y S es verdad, entonces la conclusión por Modus Ponens es T. Eso de ahí entonces viene exactamente o viene como consecuencia de la regla de Modus Ponens que está escrita de general así. Muchas veces he tenido estudiantes que se aprenden o bueno, trabajan las reglas así. Por ejemplo, ellas dicen, proposición 1 implica proposición 2 y tengo que satisfacer proposición 1, entonces la conclusión es la proposición 2. Entonces, muchas veces he visto estudiantes que
no trabajan con letras como P y Q y R y ese tipo de letras, sino que trabajan con numeritos como para indicar que no necesariamente me van a aparecer estas létricas que yo tengo acá, ¿sí? Que no necesariamente me van a aparecer. Entonces ellos dicen, ¿quién hace el papel de la proposición 1? Entonces ellos, entonces el papel de la proposición 1 va a ser R y S. ¿Quién hace el papel de la proposición 2? Bueno, va a ser T. ¿Se cumple que tengo la proposición 1? Sí, este es R y S. Por lo tanto, la conclusión es el que hace el papel de la proposición 2, que es T. Son maneras de ver las cosas, simplemente. En este caso, a estudiantes que he tenido, se les facilita un poco más así, no colocando P, entonces Q y tal, y esas cosas, sino que colocan numeritos para indicar cómo están trabajando, ¿sí? Y para indicar también que no necesariamente le van a aparecer las mismas letras que están acá. Puede ser, por ejemplo, que un día les aparezca así. Pongamos que un argumento, en algún texto les aparezca P, entonces S, esta es una proposición 1, y en una proposición 2 es que se cumple efectivamente P, entonces la conclusión de este ejercicio sería S, no sería Q. ¿Listo? Simplemente es para indicar eso, ¿vale? ¿Alguna pregunta más hasta ahí? Recuerden, Profe, por favor. Dime, Carlos. una pregunta. Dime. La ley de Model Exponents también sirve para una versión de 3 premisas y una conclusión. ¿Cómo cuál? O sea, por decir que tenga 3 premisas y una conclusión. ¿Sirve esa ley? La de Model Exponents. Listo. Bueno, no me estás dando un ejemplo particular. Pues te puedo decir, hay casos donde se puede utilizar así, pero la ley de modus ponens, como aquí lo indica, aquí está todas las leyes de inferencia. Mira, la ley de modus ponens trabaja exactamente dos proposiciones, ¿sí? O Ellos sea, trabajan con dos proposiciones, ¿sí? Pero si ya puede con darse el 3 caso, proposiciones toca con otras leyes, profe. dame un segundito, Bueno, puede darse el caso de que tú tengas en tu ejercicio 3 proposiciones, ¿sí? Pero sí. que de esas 3 tengas que escoger 2 para hacer modus ponens. Voy a colocar un ejemplo, ¿vale? Supongamos Bueno, que tenemos así. Supongamos que tenemos premisa 1, que sea la premisa 1, coloquémosle, supongamos, R, entonces S. ¿Listo? Premisa 2, que la premisa 2 sea, pongámosle Q, entonces, no sé, P, por ejemplo. Premisa 3, que tengamos entonces, pongámosle R y Q. ¿Listo? R y Q, pongámosle. Y la conclusión, que es S y P. Pongamos que tenemos eso. En este caso, nosotros tenemos una, dos, tres premisas y una conclusión, ¿vale? Aquí, ¿qué podemos hacer? Observen lo que podemos hacer aquí. Tenemos R, entonces S, Q, entonces P, R y Q, y la conclusión es S y P. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Lo que hay profe, una cosita. ¿La podemos hacer como conclusión S nomás? también, sí, la Sí, podemos la hacer hacemos como así, conclusión. profe. Quito el P entonces. Sí, porfa. Sí, Listo, más fácil todavía gracias. entonces. ¿Listo? Bueno, Esa gracias, puede profe. ser nuestro argumento. ¿Cómo sería el lenguaje, digamos, el lenguaje simbólico, el argumento? El lenguaje simbólico sería como que R entonces S, ¿cierto? Q entonces P, y tenemos R y Q entonces S. Ese sería como está escrito nuestro argumento. Sacamos nuestras premisas y nuestra conclusión y quedaría así. ¿Cuál es la idea entonces de trabajar con estas leyes de inferencia? La idea de trabajar con estas leyes de inferencia es que a nuestras premisas y nuestra conclusión, nosotros debemos entonces establecer premisas adicionales que van saliendo con ayuda de las leyes de inferencia. Esas premisas adicionales van saliendo con la ayuda de las leyes de inferencia, y esas premisas adicionales nos van llevando hacia la conclusión. Las premisas adicionales nos van llevando hacia la conclusión. ¿Listo? Ahora,
Cuando tenemos un argumento como este, nosotros tenemos que ver cuál de todas las premisas o cuál de todas las leyes de inferencia nos sirven. Bueno, aquí ya se ve un poco más pequeñito, pero entonces uno tiene que ir viendo cuál de todas las leyes de inferencia nos sirven. Entonces, en este caso, de hecho, observen que tenemos esto, ¿no? R, entonces S, tenemos Q, entonces P, y tenemos R y Q. Entonces, yo miro aquí las leyes de inferencia y al parecer no hay ninguna que se ajuste como a los parámetros que están ahí. Es decir, no le veo como la estructura de ninguna. Entonces, yo lo que debo es operar primero y luego sí comenzar a aplicar estas leyes de inferencia que tenemos aquí. Vamos a ver cómo la voy a operar. Observen lo siguiente. Voy a volverlas a escribir acá sin la conclusión, ¿vale? Estas son las mismas que yo voy a escribir acá. P1, premisa 1 es R entonces S, premisa 2 es Q entonces P, premisa 3 es R y Q. ¿De acuerdo? Vamos entonces de ahí a sacar nuevas premisas con ayuda de las leyes de inferencia. Como en este momentico no veo que se me parezca ninguna de las que tenemos ahí, entonces lo que tengo que hacer es sacar premisas de aquí. Entonces voy a sacar una premisa 4 y esa premisa 4 la voy a sacar utilizando las leyes de inferencia que tenemos acá. ¿Listo? Ahora bien, ¿cómo sé qué ley de inferencia tengo que sacar o cómo sé qué ley de inferencia tengo que utilizar? Bueno, lastimosamente en general no hay una manera de explicarlo. En general no hay una manera de decir, no, digamos, por experiencia ya tiene que empezar siempre por esta y por esa no. No hay una manera, digamos, en general de saber eso. Pero lo que sí puedo comentarles, lo que sí puedo decirles es que cuando uno no sabe, digamos, por dónde empezar, lo primero es como buscar las que tienen conjunciones o las que tienen disyunciones y por ahí poder sacar cosas, ¿sí? De las que tienen conjunciones o disyunciones, por ahí yo puedo sacar cosas usualmente. En este caso, la premisa número 3 es la que tiene una conjunción, es R y Q. Y entonces yo vengo y con esa conjunción yo veo, por ejemplo, la de simplificación. Observen la de simplificación. Me dice, si yo tengo P y Q, yo puedo simplificarla solamente a P. Entonces la de simplificación me dice, voy a escribirla por aquí, esto es control Z. La de simplificación me dice, si yo tengo P y Q, yo puedo simplificarla y solamente obtener, por ejemplo, P. ¿Listo? Entonces, voy a hacer una simplificación a la premisa 3 y obtengo una de las dos letras, de hecho cualquiera. Puedo obtener tanto la R como puedo obtener tanto la Q. ¿Listo? Por la simplificación. La simplificación me dice P y Q, yo puedo obtener P. Observen que dije que yo puedo sacar cualquier letra porque P y Q es lo mismo que decir Q y P. P y Q es lo mismo que decir Q y P. Por ejemplo, hoy es lunes y mañana es martes, es lo mismo que decir mañana es martes y hoy es lunes. Entonces, yo de aquí puedo concluir Q. Es decir, en la simplificación yo puedo utilizar P y Q y simplificar solamente a P, o puedo utilizar la simplificación P y Q y llegar a Q. Entonces, de aquí yo puedo simplificar y obtener solamente una letra. Y lo que he utilizado es la simplificación a la premisa P3. Profe, o sea, lo que usted está haciendo es ahí escoger una de las dos, de los dos valores que están en una premisa, por ejemplo. Exactamente, sí. Yo en la simplificación puedo escoger cualquiera de los dos. O puedo utilizar y formar una premisa 5 que sea la otra, Q. Entonces, de R y Q yo simplifico. Esta es una R, no está como rara, pero esta es una R. De R y Q yo puedo simplificar y obtener solamente R. O de R y Q yo puedo simplificar lo mismo y obtener Q, cualquiera de las dos. ¿Listo? Ahora, yo lo que debo hacer es mirar cuál es mi conclusión, a qué es lo que yo debo llegar. ¿Listo? Y acercarme a esa conclusión. Yo voy trabajando siempre en vistas a llegar a obtener la conclusión. Entonces,
Yo debo saber de mi premisa 4, que fue la que saqué utilizando una ley de inferencia, que fue la simplificación. Observen que fue esta de aquí, de hecho, la simplificación. Y mi premisa 5, que también la obtuve simplificación, yo quiero ver cuál de esas dos está más relacionada con la conclusión a la que necesito llegar. La conclusión a la que necesito llegar es S. Entonces, efectivamente, la que está más relacionada con S es la premisa 1, ¿cierto? Es R, entonces S. Entonces, esa es la que yo tengo que utilizar. Yo tengo que utilizar la premisa 4 y la premisa 1. Entonces, si yo junto premisa 4 y premisa 1, ¿cómo me sonaría? Sonaría entonces así. Premisa 4 es simplemente R. Y esto que está aquí ya es exactamente la forma del modus ponens que teníamos arriba. Premisa 1, recuerden que el modus ponens estaba así, la hemos puesto así, ¿cierto? Premisa 2, le habíamos puesto P, y conclusión era Q. Entonces, efectivamente, cuando yo junto, o cuando yo miro la premisa 1 y la premisa 4, ya obtengo el formato, digamos, o la forma, la estructura del modus ponens. ¿Quién me hace el papel de la que en el libro, la que en el texto, o la que en la guía, me aparece como P? Miren, aquí está el modus ponens de la guía. ¿Quién me hace el papel de P? El papel de P lo está haciendo R, ¿cierto? El papel de Q, del modus ponens de la guía, o del texto, o del libro, lo está haciendo R. Y observen que vuelvo y obtengo P aquí. La siguiente premisa es P y se está cumpliendo. ¿Listo? Entonces, la conclusión de esto es R3S, se tiene R. Entonces, la conclusión de esto es S según la regla de modus ponens. Entonces, todo esto lo hacemos para indicar que no vamos a tener la misma letra, pero sabemos la estructura en la cual está, digamos, dada, y sabemos que la que tenemos que aplicar es, en este caso, modus ponens. Entonces, lo que hacemos es, en la premisa 6, observen que la premisa 6, hacemos entonces modus ponens a la premisa 1 y premisa 4. Nosotros hacemos modus ponens a la premisa 1 y premisa 4, lo hicimos aquí a un ladito, este fue este que hicimos aquí en rojo, y eso nos da como conclusión S. Entonces, eso es lo que ponemos aquí. ¿Listo? Profe, Ahora bien, ¿sí? ¿es necesario hacer la premisa 5 en ese ejercicio? ¿Cómo lo está haciendo? No, en este ejercicio no. En este ejercicio no. Como lo dice, no es necesario. La podemos omitir, de hecho, porque si usted observa en la premisa 6, llegamos a la conclusión. Ya Sí, esta es claro. la conclusión. Esta es la conclusión Q, sin necesidad de haber utilizado la premisa 5. Es decir, la premisa 5 la pudimos haber omitido. Simplemente la premisa 5 la sacamos para explicar que en la simplificación yo puedo sacar cualquiera de las dos letras. Puedo sacar tanto la primera como puedo sacar la segunda. Entonces, esta surgió de una simplificación, pero para resolver este ejercicio no fue necesario, pero hay muchas veces que sí puede ser necesario sacar la simplificación y sacar las dos letras. ¿Listo? Profe, una consulta. Dime, ¿quién? Dime. Profe, ¿y si hay 3 letras? ¿Cómo ¿Se cuáles? puede simplificar las 3? ¿Se puede qué? ¿Simplificar las 3? Ok, dame un segundito, como así, P y Q y R, ¿algo así? Algo así, sí, señor. Entonces, por simplificación, obtener solamente P, es cierto, es posible. Si tienes 3 letras así, P y Q y R, pero lo importante es que sea así, ¿no? P y Q y R, entonces yo puedo simplificar. Mira que la de la simplificación, voy a colocar por aquí, la de la simplificación tiene P y Q, y simplifica a P, o puede simplificar a Q, pero necesita una conjunción, necesita que haya una conjunción, ¿sí? Si tiene P y Q, entonces yo lo puedo simplificar. Si hay 3, P, Q y R, se puede simplificar, pero que haya entonces una conjunción, P y Q y R, así como la puse yo aquí, digamos, aquí está escrito, ¿vale? Profe, o sea que si no llega a haber una conjunción entre esas tres letras, ¿qué se haría en ese caso? Pues, como te digo,
Depende de qué es lo que tengas, es decir, depende de qué es lo que tengas, Por es ejemplo, la regla que se puede, que te debe aplicarse, ¿sí? Pero depende mucho de qué es lo que tengas, de la situación que tengas. ¿Listo? Esperamos un segundito, yo agrego una hoja adicional. Pero hasta ahí está claro, está clara como la idea de sacar este tipo de ejercicios. La idea es, digamos, sencilla. La idea es sencilla, que es simplemente identificar cuáles son las premisas y trabajar con las leyes de inferencia, de tal manera que con esas premisas podamos sacar la conclusión a la que llega el argumento. ¿Listo? La idea es sencilla, pero como les digo, en la práctica hay veces que no es tan fácil, porque hay veces que las leyes de inferencia que tenemos que aplicar son bastantes, ¿sí? Entonces, en la práctica a veces no es tan fácil. Vamos a ver por acá. Observen. Por ejemplo, miren este de modus ponens. El ejercicio dice, si estudio las reglas de inferencia, entonces paso el parcial. Y efectivamente, estamos estudiando las leyes de inferencia. Efectivamente, se cumple que estoy estudiando las leyes de inferencia, entonces, por lo tanto, la conclusión es que efectivamente voy a pasar el parcial. ¿Sí? Es lo que hablamos hace ratito. Otra regla, digamos, es la de modus tollens. La de modus tollens dice básicamente que si tiene uno P, entonces Q, y no se cumple Q, no tiene que se cumple Q, entonces la conclusión de esto es que tampoco se va a cumplir P. Esa regla de aquí es la de modus tollens. Y esa también es bastante utilizada. ¿Qué nos dice? Nos dice, por ejemplo, si hoy es lunes, voy a colocarlo de otra manera, con otro día mejor. Si hoy es miércoles, entonces mañana es jueves. Esto podría sonar así. Si hoy es miércoles, entonces mañana es jueves. Pero no es cierto que hoy sea, no es cierto que mañana sea jueves. Si hoy es miércoles, entonces mañana es jueves, pero no es cierto que mañana sea jueves. Entonces tampoco puede ser cierto que hoy sea miércoles. ¿Listo? Es una regla utilizada también bastante en las leyes de inferencia. Vamos a ver acá, denme un segundito, aquí hay algunos ejemplos que podemos abordar. Aquí hay algunos. Profe, o sea, lo que usted está haciendo es coger y negar la P y ya. Yo no estoy negando la P. La negación de P es la conclusión del modus tollens. Por eso, ahí la primera con la primera nos da P y entonces Q, y la segunda es negación de Q. Entonces Ajá. la conclusión es negación de P. Sí, exactamente. Esa es modus tollens. Esa es muy sencilla también. Es muy parecida al modus ponens. Es muy sencilla también de entender. Y es básicamente lo que dijiste. Tenemos P, entonces Q. Y no se cumple Q. No se va a cumplir Q. La conclusión de eso es que no se cumple entonces tampoco P. Y un ejemplo sencillo era lo que dijimos. Si hoy es miércoles, entonces mañana es jueves. Pero no es cierto que mañana sea jueves. ¿Cierto? No es cierto que mañana es jueves. Entonces la conclusión es que hoy no es miércoles. ¿Listo? Esa es la conclusión. Pero sí, básicamente es lo que estás comentando. Hayan tres premisas. Espérame un segundito, no te escucho bien. ¿Cómo dices, André? Karen? ¿Cómo, profe? ¿Cómo dices que no te escucho bien? En caso de que hubieran tres premisas, ¿cómo sería ahí? Pero como cuáles o qué? ¿Tienes algún ejemplo de pronto particular ahí? Por ejemplo, tres letras, P entonces Q, o la segunda premisa sería Q entonces negación de R, y la tercera premisa sería P y S. Entonces funcionaría de la misma forma. Dame un segundito, copiémoslas, ¿vale? Ya me olvidé. ¿Cómo era? Voy a copiar por P aquí. entonces Q, la primera P, premisa. la primera. La segunda sería Q entonces negación de R. Q, entonces negación de R. Listo, muy Y bien. la ¿Y la tercera tercera? premisa sería P, P intersección S, P y S, pues. P y S. Listo, muy bien. ¿Y la conclusión la tienes? La conclusión pues sería la negación de R.
Listo, muy bien. En este caso particular, observen que, de hecho, no se está aplicando el modus tollens como tal. De hecho, lo que uno debe hacer aquí es una simplificación de la P. Como les decía hace rato, cuando no hayamos por dónde empezar, cuando no nos queda como fácil ver por dónde empezar, debemos verificar, debemos mirar, es las que tienen conjunciones o las que tienen disyunciones. En este caso, la proposición 3, sí, esta premisa 3, perdón, es la que tiene una conjunción aquí. Entonces, esa es la primera con la que debemos trabajar por eso, ¿vale? Pero, para poder trabajar con ella, nos conviene de alguna manera desbaratarla, es decir, simplificarla. Voy a pasar la conclusión por acá para poder borrar esa conclusión. Y observen que yo puedo sacar una proposición 4, la voy a colocar en azul, que va a surgir de la simplificación de P y S. ¿Cuál voy a sacar? Bueno, por ejemplo, la primera, P. Esta de aquí va a ser una simplificación de la premisa, ¿vale? Esa de ahí va a ser una simplificación de la premisa 1. ¿Qué fue la regla que vimos hace rato? ¿Qué fue esta regla de acá? La que está aquí señalando. Esa de aquí es la simplificación P, entonces Q yo lo puedo simplificar solamente a P. Entonces, de ahí, de P3 yo puedo sacar entonces, perdón, aquí es P3, aquí lo escribí mal, es P3. De P3 yo puedo sacar de la premisa 3, yo puedo simplificar y obtener solamente P. Ahora, voy entonces camino hacia la conclusión que es negación de R. Entonces, veo cuál es mi premisa 4 es P, entonces veo cuál está relacionado con mi premisa 4. Y yo observo que el que tiene relación es la premisa 1. La premisa 1 es la única que tiene P también. Entonces, yo veo que por ahí puedo sacar algo. ¿Cuál es entonces la estructura que tengo aquí? La estructura que tengo aquí entre la premisa 1 y la premisa 4 es la que voy a escribir aquí. Entre la premisa 1 es P entonces Q y la premisa 4 que es P. Y entonces, ¿qué regla tengo que aplicar? Bueno, entonces voy y verifico las reglas y observo que la regla que más me conviene aquí aplicar es la de modus ponens porque tiene exactamente la forma del modus ponens. P entonces Q y P, y la conclusión de esto es Q. Entonces, mi premisa número 5 va a surgir de unir la premisa 1 y la premisa 4. Si uno la premisa 1 y la premisa 4 y utilizo modus ponens, yo voy a obtener la conclusión que es Q. Entonces, coloco la conclusión y yo digo que esto viene de un modus ponens de premisa 1 y premisa 4. Viene como un modus ponens de premisa 1 y premisa 4. Y entonces ya estoy un poco más cerca de la conclusión, porque entonces la conclusión está acá. Observen que la conclusión me aparece por aquí, no R, esa está acá. Pero yo ya tengo aquí a quien está relacionada con no R, que tengo a Q. Y entonces, observen que yo veo que tengo que relacionar a premisa 2 y a premisa 5. Si yo relaciono a premisa 2 y a premisa 5, ¿cuál sería la estructura de esto? Sería entonces Q, entonces no R, y tengo a Q, que es la premisa 5, entonces ¿cuál será la conclusión de esto? Cuando observo, efectivamente, miro de nuevo que la ley de inferencia que tengo que aplicar es modus ponens, ¿cierto? Tiene la misma estructura de modus ponens. ¿Quién hace el papel de Q? El papel de P, perdón, lo hace Q, ¿cierto? Este que está aquí es el que está haciendo el papel de P. ¿Quién hace el papel de Q? No R. ¿Cierto? Entonces, la conclusión aquí es el que hace el papel de Q, que es no R. Entonces, nuestra premisa 6 va a ser entonces lo que nos dio acá, no R, y viene entonces de aplicar un modus ponens A o B, ahora que le colocamos B, de la premisa 2 y premisa 5. Y ya obtenemos Profe, la conclusión. cuando uno va agregando todas esas premisas, debe colocar
de a dónde sacó esas premisas. Claro, por supuesto, esa es la idea, que lo que hagamos tiene que estar totalmente fundamentado en nuestras leyes de inferencia, ¿sí? Entonces, lo importante para saber cómo trabajaron, para llevar un orden es que ustedes digan, bueno, esto lo hice porque apliqué tal premisa o tal ley de inferencia a tal premisa y tal premisa. Aplicando esta ley de inferencia, la conclusión es tal. Entonces, de esa manera uno ya entiende, todo el mundo entiende de qué manera está trabajando y entonces ya puede entrar a verificar si hay errores o no, ¿vale? Lili se quedó sin echar llave porque la Aleja ¿Hasta se ahí demora está claro? antes de salir. Ella No se, olviden de o sea, apagar el micrófono, va a silenciar a Carlos, porque está por ahí hablando por teléfono. Bueno, ¿hasta ahí está claro, muchachos? ¿Alguna pregunta está ahí? Sí, profe, pues la Profe, pregunta sería de que de pronto cuando las premisas están en paréntesis. Ok, son paréntesis, listo. ¿Y Leslie qué iba a decir? Esa era mi pregunta. Cuando tenemos P igual, y ahí entre paréntesis está Q y R, ¿cómo Ok, podemos hacer así? Ahí. espera un segundito. A Profe, ver, otra preguntita. O sea que la ley de modus ponens es como la base para despejar cualquier conclusión, ¿cierto? pues no te puedo asegurar que cualquiera, porque pues usualmente uno puede utilizar varias, pero la de modus ponens sí es muy importante y es Es la muy que más recalco. facilita, pues, ¿cierto? Es la más fácil y es la que más sale, pero no te voy a asegurar, por supuesto, que va a salir siempre. Muchas veces te van a salir otros. Ahora, Leslie, ¿cómo era que decía? ¿Ella tenía algún ejemplo? P Ajá, igual, entre paréntesis, pero igual no existe acá. una flechita. Entonces, No, profe, la que podría ser también sería, espérame, Camilo, ¿cómo dices? entre paréntesis Sí. Q, la Ujú. flecha R Espere. ¿Qué y pasa ahí? cierra paréntesis. Ahí, ¿cómo podríamos hacer? Ok, pero esa es tu primer premisa. Esta es una premisa. Necesitas otras premisas para poder trabajar. Esta es una premisa. Esta es la premisa uno, digamos. Pero necesitas Corchete, las otras premisas para poder trabajar. cerrarla con corchete esa, la premisa. ¿Cuál sería la Cerrar con premisa 2? corchete. La segunda premisa tengo eh, el guión de menos. No Q, Ajá. no Q, ¿No Q? Abre no Q este. paréntesis Q, Ajá. flechita R, cierra paréntesis. Ok. Listo. Y la premisa 3 tengo entre paréntesis S, B, S, P, O, ajá. P. Entre paréntesis, P, profe. P, Sí, así. sí, entre paréntesis. Aquí no Y la interesa. conclusión tengo S. ¿Y la qué? ¿Cómo? Conclusión S. ¿Y la conclusión es ese? S. Ok. La conclusión es ese. S y Perfecto. P van entre paréntesis, profe. Listo. No, aquí no interesa si van entre paréntesis porque estamos escribiendo las premisas así en vertical, entonces realmente Ah, se bueno. entienden aquí sin el paréntesis, ¿vale? Porque no hay Bueno, disfunción, ¿no? ¿Cómo? Ok. Listo. Bueno, ese es uno de los ejercicios, ¿no? Entonces, pero simplemente baja la indicación. Cuando tenemos esta situación así, que tenemos P, entonces, abre paréntesis, Q, entonces R, todo esto que está aquí, todo esto que está en rojo, todo esto, lo vamos a tratar como si fuese una sola letra. Todo esto que estamos aquí en rojo, en primer lugar lo voy a tratar como si fuese una sola letra. Esto que está aquí, observen que es exactamente premisa 1 y premisa 2. Voy a sacarlas acá. Premisa 1, voy a escribirla acá. Premisa 1 y premisa 2, observen que es exactamente la misma estructura que voy a escribir aquí. Voy a cambiar simplemente la letra. Esto es P, entonces T, no T. Observen que
lo que está en la izquierda, premisa 1 y premisa 2 de la izquierda en negro, tienen exactamente la misma estructura que lo que está premisa 1 y premisa 2 en azul. ¿Sí observan por qué? ¿Es claro por qué? Simplemente es como que T es Q, entonces R. Es como que T fuese lo que está entre paréntesis ahí, lo que está en rojo, ¿vale? Tienen exactamente esa misma estructura. Entonces yo voy y miro cuáles de las leyes de inferencia me pueden solucionar esa situación. Y observen que la ley de inferencia que me soluciona la situación es... Pues yo mirando ahí, profe, Ajá. la desportación creo que es la que no soluciona. No, la ¿Conclusión? exportación no la soluciona. No, Ah, no, exportación perdón, no. la de a ver, De hecho, la que soluciona, desportación. la de importación, ok, más o menos, tiene una estructura parecida, pero mira, vamos a lo siguiente. Mira que exactamente la que soluciona lo de azul, lo que quiero que solucione en este momentico lo de azul, lo que quiero que solucione es esto de aquí, que es lo de azul. La ley de inferencia que me va a solucionar eso es de hecho modus tollens. Observen, modus tollens es P, entonces Q, no Q, entonces se cumple no P. Es exactamente lo que está aquí. Voy a colocar modus tollens en el morado, ¿vale? Modus tollens en el morado va a decir esto. Ese cuadrito. Y modus tollens en el morado dice P, entonces Q. Modus tollens en el morado dice no Q. Conclusión, no P. Modus tollens en el morado me dice eso. P, entonces Q, no Q, entonces no P. Observen que efectivamente lo que yo tengo en la izquierda en azul, esto que está aquí en azul, tiene exactamente la misma estructura del modus tollens que tengo acá en morado. Solamente que el que está haciendo el papel de P es el mismo P, ¿cierto? El que está haciendo el papel de P es P, pero el que está haciendo el papel de Q es, de hecho, T. El que está haciendo el papel de Q es, de hecho, T. Entonces, la conclusión de acá, en azul, ¿cuál será? La conclusión en azul es no P. ¿De acuerdo? Esta es la conclusión. Entonces, volviendo al ejercicio original, observen que lo que yo les decía, esto que está en rojito aquí en el ejercicio original, es como si fuese una sola letra, como si fuese una sola proposición. Profe, Por tanto, dime. pero para que sea, como usted dice, una sola letra, tiene que tener los mismos, la misma simbología. Entonces, si es una I, también se puede hacer igual. Sí, es una, pero vamos a ver por qué. O sea, es decir, lo que pasa es que esto que está aquí en rojito, como les digo, tratarlo como una sola letra, Sí. porque es lo que está aquí, está encerrado en el cuadrito rojo, ¿cierto? Y observen que en la premisa que sigue también está completico, está enterito, eso mismo. Ah, ¿Sí? Esa es la clave, que en la premisa 1 y en la premisa 2 está exactamente la misma cantidad, digamos, está exactamente el mismo símbolo. ¿Sí? Por eso sí, yo lo puedo trabajar como si fuese una sola letra nomás. de En este resto caso, no. de resto no, de resto hay que buscar la manera, pero el resto no. Ah, De hecho, entonces, esta parte de aquí, ¿cómo quedaría? Premisa 1, entonces sería P, entonces, Q, entonces R, ¿cierto? Premisa 2, entonces es no Q, entonces R, y por modus tollens, perdón, por modus tollens, ya dijimos, esto tiene exactamente la misma simbología, bueno, la misma estructura de modus tollens. La conclusión es no P. Entonces, la conclusión, mejor dicho, nuestra premisa 4, que es la que vamos a colocar acá abajo, sería premisa no. 4 sería entonces no P. Esa sería nuestra premisa 4. Entonces, nuestra premisa 4, voy a borrar la conclusión de aquí, si me permiten, simplemente como para Variable. nuestra premisa 4 sería entonces no P. Y esa sale como una modus tollens, ¿cierto? Aplicado a premisa 1 y premisa 2. Y una vez aplicado modus tollens y obtener este no P, entonces hay que ver de qué manera yo puedo utilizar esta premisa 4, que fue la que yo encontré,
con las tres anteriores, con alguna de las tres anteriores, de tal manera que yo obtenga la conclusión o me acerque más a la conclusión. En este caso, observen que premisa 3 y premisa 4 están relacionadas con P y tienen una disyunción, entonces yo voy y busco cuál me sirve de estas que tengo acá. Entonces, premisa 3 y premisa 4, si yo busco entre cuál me sirve, de cuál tengo, observen que silogismo disyuntivo tiene una estructura igual a esa que está ahí, ¿sí? Miren que silogismo disyuntivo dice P o Q y la segunda premisa es no P, entonces la conclusión es Q. ¿Listo? Silogismo disyuntivo, entonces es quien me va a servir ahí, porque yo tengo S o P, no P, entonces la conclusión aplicando silogismo disyuntivo de eso debe ser la otra, ¿cierto? Debe ser S. ¿Sí? Observen que tengo una estructura parecida, P o Q, acá tengo S o P. ¿Quién me está haciendo el papel de P? El que me está haciendo el papel de P es la S. El que me está haciendo el papel de Q es, de hecho, la P. Entonces, yo tengo una estructura parecida a esa. La conclusión, entonces, es S, ¿de acuerdo? La conclusión es S, que ya sería, entonces, la conclusión de todo el ejercicio. Es decir, que de esa manera desarrollaríamos ese ejercicio, ¿vale? ¿Qué fue lo importante en este ejercicio? Bueno, lo importante es darse cuenta que todo este paréntesis lo podemos trabajar como si fuese una sola letra. Lo podemos trabajar. Profe, una preguntita, y cuando, por ejemplo, en la segunda preposición no tenemos la misma fórmula pues sí, la misma estructura de la premisa 1, sino que tenemos una sola letra, ¿ahí qué? Bueno, ahí es más complicado, depende de qué letra tengas, Si Pues es tienes que P, en la premisa 1 tengo paréntesis P, la vía hacia arriba, Q, paréntesis, entonces R. entonces seré. Ajá. Y en la premisa 2 tengo solo Q y en la premisa 3 tengo solo P. Y aquí tienes P o Q, o tienes P y Q. Pues en la premisa 1 no tengo P y Q. Ah, P y Q, no P o Q. No, sí, con ese con el de que va para arriba. La disyunción. No, la B que va para arriba no es la conjunción. No, la conjunción es esta. Esa. La conjunción, entonces. Pero yo la veo saber para abajo, bueno. Y premisa 3. Listo. En este caso, entonces, tienes P y Q, entre paréntesis, implican R. Y tienes por aparte a P y tienes por aparte a Q, ¿vale? Lo único que tienes que hacer es buscar la manera de unir estos dos, de unir la premisa 2 y la premisa 3. Entonces, debes buscar en tus leyes de inferencia cuándo puedes unirlas. Observen lo siguiente. ¿Cuándo puedes unirlas? Observen la conjunción. La conjunción. Si tienes P, mira la conjunción. Tienes P, tienes Q. Entonces, la conjunción te dice, entonces, la conclusión de esos P y Q. Entonces, tu premisa 4 va a surgir P y Q exactamente. ¿Cómo? Porque estás haciendo la conjunción a la premisa 2 y la premisa 3, así como está aquí. ¿Vale? Estás haciendo conjunción a la premisa 2, premisa 3. ¿Listo? Y una vez ya tienes entonces P y Q, entonces tú ya tienes la estructura para formar un modus ponens. ¿Por qué? Porque tú ya tienes P y Q, entonces R, y tienes un P y Q abajo, premisa 1 y premisa 4, y entonces tú ya sacas la conclusión de aquí, con modus ponens. P y Q, entonces R, aquí está, modus ponens, tiene la misma estructura del modus ponens, solamente que el que está haciendo el papel de P es todo el paréntesis. El que está haciendo el papel de Q, de hecho, es la R. El que está haciendo el papel de P otra vez es todo el paréntesis. Entonces la conclusión es R, que es lo que dice de hecho el ejercicio. ¿Vale? ¿Listo? ¿Alguna duda más? ¿Alguna inquietud más?
No, por favor, si nos puede explicar el primer punto ese de contradicción, ese cuadrito, porque ese sí no lo entiendo, sinceramente. Ah, bueno. Listo. ¿No tiene más dudas entonces con la parte del tercer ejercicio? No. Listo, muy bien. Entonces, Profe, ¿sí? Dime. nosotros tenemos que entregar esa tarea más tardar el domingo, ¿no? Creo ¿Hasta que sí. cuándo está usted retroalimentando, profe? Creo que hasta el viernes, si no estoy mal. Sí. Creo que hasta el viernes. Bueno, Bueno, antes de continuar con el otro siguiente tema, les recuerdo, en primer lugar, por favor, la asistencia, ¿cierto? Dame un segundito. La asistencia, por favor, voy a darles el link de nuevo aquí en el chat para la asistencia, para los que no hayan llenado la asistencia, ¿vale? En este momentico hay 31 personas, entonces deben haber 31 en la asistencia. Entonces, por favor, llenan la asistencia. Hay como 4 personas que no la han llenado, entonces les recomiendo llenar esa asistencia. En segundo lugar, antes de empezar el siguiente tema, quiero comentarles o quiero, digamos, hacer la propaganda. La actividad 4 que viene, esta actividad que sigue, ahora que me recuerdan que esta actividad sigue el domingo, se cierra el domingo. La actividad, bueno, en primer lugar, quiero comentar una situación. Como saben, esta actividad número 3 se evalúa con Turnitin, ¿cierto? Que Turnitin es un sistema o una plataforma que busca, digamos, coincidencias con otros trabajos en Internet, ¿sí? Turnitin es bastante exigente. Cualquier cosita que ustedes le pongan que se parezca a algo que hay en Internet, automáticamente Turnitin las va a subrayar como que hay una coincidencia ahí y les va a dar un porcentaje de coincidencia cuando ustedes vayan a subir el trabajo, ¿sí? Ese porcentaje de coincidencia, obviamente, uno le pone mucho cuidado cuando uno está calificando porque hay cosas que deben resolver ustedes, hay cosas que deben hacer ustedes que no tienen que tener ninguna coincidencia. ¿Qué les digo que voy a evaluar o cuando vaya a calificar? Voy a tener en cuenta como coincidencias. profe, Y una, pero más que todas las coincidencias son en la creación de las premisas que uno tiene que crearlas. exactamente, para allá iba. Entonces, cuando yo vaya a calificar, cuando yo vaya a revisar sus tareas, obviamente todas sus tareas van a pasar por Turnitin y cuando pasen por Turnitin me va a dar un porcentaje de coincidencias. Entonces, yo voy a entrar y voy a revisar en Turnitin qué es la parte de coincidencias que hay. Entonces, por ejemplo, si hay coincidencias en las proposiciones que ustedes deben elaborar, que son, digamos, de autoría propia, que deben escribirlas ustedes mismos, entonces ahí hay inconvenientes, porque ahí no debe haber coincidencias, ¿vale? Tampoco debe haber coincidencias en la parte del segundo ejercicio, donde dice explique el argumento, de una razón del por qué se escogió ese argumento y ese tipo de cosas. ¿No se escucha, profe? ¿Me están escuchando? ¿No me escuchan? Sí, ¿Me señor. escuchan? Ah, listo. Se escucha aquí. En la parte del segundo ejercicio, donde se pide dar un argumento, se pide dar una explicación de por qué escogen ese tipo de argumentos, por qué es inductivo, por qué es deductivo, y dar una explicación digamos, de ese fenómeno. Entonces, esa parte se supone que debe ser escrita por ustedes, debe ser de su autoría, entonces eso de ahí no debe tener coincidencia alguna. ¿Listo? ¿Dónde me puede aparecer una coincidencia? Bueno, hay veces que puede aparecer una coincidencia en la parte del enunciado del ejercicio, es decir, por ejemplo, dice, hay muchos que copian el ejercicio tal cual como está en la guía, y entonces Turnitin viene y pone eso como si fuera una coincidencia de un trabajo de internet, y entonces ahí, digamos, yo entro y reviso, y si veo que la coincidencia es eso, si veo que la coincidencia es como el enunciado del ejercicio, no hay ningún problema. Si veo que la coincidencia es la parte de las proposiciones que deben crear ustedes, si veo que la coincidencia está entonces en el argumento de por qué se escogió inductivo, deductivo y ese tipo de cosas, entonces ahí sí va a haber inconvenientes. Entonces ahí sí va el llamado de atención pertinente o lo que venga pertinente, pues baja de calificación y todo ese tipo de cosas, ¿vale?
Entonces, les comento eso para que lo tengan en cuenta para la realización de su trabajo número 3. Y después de este trabajo número 3, viene la actividad número 4. Esta actividad 4 es de sustentación. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que cada uno de ustedes va a tener un espacio de aproximadamente unos 15 minutos, en donde en ese espacio de 15 minutos se reúnen conmigo a través de Skype o a través de alguna plataforma, generalmente es a través de Skype, y sustentan alguno de los ejercicios que van a ver en esa guía 4. Esa actividad número 4, sustentación, es muy importante que la hagan porque tiene bastante peso sobre la calificación final. Créanme, he visto muchos casos de estudiantes que han perdido la materia por no presentar esta actividad de sustentación. Entonces es muy, muy, muy importante que realicen la sustentación. ¿Cómo se hace? Profe, pero del ejercicio, de la tarea ya a la final, como tal, usted nos va a explicar y nos va a decir para nosotros así poder llevar a cabo una buena sustentación. No, esa es la dificultad de la sustentación. Esta actividad número 4 de sustentación no tiene retroalimentación. Solamente entramos, abro el foro, dejo en el foro las guías, dejo en el foro cómo es la actividad y deben subir los avances, pero ningún avance tiene retroalimentación, ¿vale? Esa es la dificultad de la tarea, ningún avance tiene retroalimentación. ¿Qué les puedo hacer de recomendación? Bueno, la recomendación es la siguiente: cuando se abren los campos, se abren los tiempos para la sustentación, entonces yo doy unos días, digamos, doy unos días en donde todos mis estudiantes, absolutamente todos, tienen su espacio de sustentación. Es decir, si se inscribieran todos en el espacio de sustentación, cabrían absolutamente todos. El inconveniente es que muchos no se inscriben al principio y dejan todo para el final. Y entre más días pasen, más, digamos, turnos se van perdiendo de estudiantes. Es decir, si llega el primer turno y hay, digamos, 5 espacios vacíos de 5 estudiantes que no se inscribieron para el primer día, entonces son 5 espacios que se van a perder al final porque al final ya no van a tener cómo anotarse, ¿vale? Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Apenas les envíe el link para poder hacer crear la cita, el espacio de su sustentación, entren y créenlo de una vez, ¿vale? Esa es como mi sugerencia. Cuando es al principio, cuando es los primeros días, ustedes tienen todo digamos, el privilegio de escoger la fecha que quieran, la hora que quieran. Si ustedes ponen en los espacios que yo asigne, por supuesto, ¿no? En los espacios que yo deje asignados. Si ustedes dicen, yo quiero el último día a la última hora, entonces no hay problema. Los primeros tienen, digamos, ese privilegio. Pero a medida que van pasando los días, se van quedando con menos espacios, con menos espacios, con menos espacios. Entonces llega un punto en donde ya no hay dónde escribirse y me comienzan a escribir a mí que, por favor, profesor, un espacio. Y la verdad es que no se puede asignar ya al final porque ya los espacios fueron asignados, ya con anterioridad se dio el tiempo, digamos, suficiente para asignar los espacios. Entonces, mi recomendación a ustedes es, desde el primer día que yo les mande el link, que les diga, muchachos, ya están abiertas para hacer las sustentaciones y este es el link que van a utilizar para separar su cita de la sustentación, entonces desde ese día ustedes comiencen a alistar su sustentación y comiencen también a separar el espacio, el día y la hora en que van a realizar la sustentación. ¿Listo? Eso es lo que quería comentarles. Es importante que hagan eso porque entre más tiempo pase, menos tiempo les queda a ustedes para sustentar. Dime, Leslie, dime. Sí. O sea, uno ya hace como le digo, el ejercicio, ¿no? Y uno lo puede subir al foro para que se lo retroalimente o no, ese no lo va a retroalimentar, uno ya lo tiene que explicar. ¿Me estás hablando de la tarea 4, de la sustentación? Sí, señor. Ok, sí, en señor. la sustentación les piden que suban al foro, en la guía de la sustentación dice que deben subirlo al foro, pero dice que no hay retroalimentación, no hay retroalimentación. Entonces, los suben al foro porque yo los miro, los leo, pero por ley de digamos, de la guía, no les puedo comentar si está bien o está mal, ustedes deben asegurarse. Pero de una vez les adelanto,
no son temas nuevos, es decir, no es un tema nuevo que tienen que estudiar y tienen que hacerlo por su cuenta, hacerlo solo, no, es un tema de los que ya hemos visto, es decir, de la unidad 1, de la unidad 2, de la unidad 3. Son temas de esas unidades donde el ejercicio que se coloca pertenece a esas unidades, entonces en teoría ya sabrían cómo resolverlo, lo resuelven y ese es el ejercicio que van a sustentar. Por supuesto, la idea es que lo resuelvan bien, la idea es que lo hagan bien. Entonces, cuando muchas veces me ha ocurrido que llego a la sustentación con algún estudiante y resulta que ha resuelto mal el ejercicio y entonces ahí ya se vuelve un problema, porque pues ya está mal el ejercicio. Entonces, la idea es que ustedes lo resuelvan con todo, digamos, el empeño del mundo para que quede bien resuelto desde el principio, ¿vale? Profe, pero nosotros escogemos el ejercicio o usted nos lo da. No, no, como siempre, la guía da 5 opciones y ustedes escogen el literal con que trabajar y de ese literal con que trabajar tienen que resolver 3 ejercicios y esos 3 ejercicios tienen que tenerlos resueltos, bien resueltos, porque el día de la sustentación yo voy y pregunto cualquiera de esos 3 ejercicios. Usualmente me pregunta solamente uno. Entonces yo puedo decir, dime cómo resolviste el 1, dime cómo resolviste el 2, dime cómo resolviste el 3. Cualquiera de los 3. Y entonces es importante que sepan los 3 ejercicios, saberlos resolver los 3 y resolverlos bien, ¿vale? Profe, Dime, Juanca. profe, o sea, se le puede preguntar uno, pero digamos uno puede explicarle los 3, digamos, ¿se podría? ¿Cómo así? O sea, digamos, yo entro a la sustentación de los 3 Sí. ejercicios, digamos. Yo le puedo decir, profe, voy a sustentar los 3 ejercicios, voy a explicarle los 3 ejercicios, ¿sí se puede? Ok, la cuestión ahí es el tiempo, porque son 15 minutos nomás y la cuestión es que el tiempo no alcanza. A veces a duras penas alcanza para sustentar uno. Entonces, la cuestión es el tiempo. Lo que sí les comento es que en la sustentación, como le digo, se hace sobre un ejercicio y yo puedo hacer un par de preguntas acerca del ejercicio. ¿Cómo lo resolviste? ¿Por qué te dio esto? ¿Qué hiciste acá? Entonces, por eso deben tener claros los 3 ejercicios. Pero por tiempo no se alcanza a sustentar los 3. No, se necesitaría al menos 45 minutos para sustentar los 3. ¿Vale? Listo, profe, gracias. Listo. Bueno, entonces volvamos a lo que estamos haciendo. Ya acabaron de escribir la asistencia, me imagino. Los que no hayan escrito la asistencia, no se olviden. Ahí habían 32, bueno, hay 28. Recuerden que eso dan unos punticos adicionales, pero bueno. Volvamos entonces a lo que estábamos haciendo. ¿Listo? Lo que estábamos haciendo, o lo que íbamos a hablar era acerca de volver a los cuantificadores. Recuerden ustedes que los cuantificadores lo que hacían era básicamente cuantificar, es decir, básicamente decirnos qué cantidad de objetos cumplían una característica dada. ¿Listo? Esta de proposiciones categóricas básicamente es volver a sus cuantificadores. Y recuerden ustedes que habían cuantificadores tanto universales como cuantificadores existenciales. Eso es tema de la unidad 1. Cuando hablamos de cuantificadores universales, cuando hablamos de todos, que todos los objetos cumplen con cierta característica o que ninguno cumple con esa cierta característica. Por ejemplo, todos los humanos son seres vivos, entonces está cumpliendo con la característica. Por ejemplo, algunos perros son cafés, entonces está cumpliendo que algunos están cumpliendo esa característica, es decir, estamos hablando de cuantificador existencial. Entonces, cuantificador universal, todos o ninguno, y cuantificador existencial es algunos que cumplen la característica. Básicamente estamos volviendo sobre esos temas. Y miren que las frases o las proposiciones que tienen en la de proposiciones categóricas, que es el ejercicio 1 de la tarea, básicamente todas tienen cuantificadores universales o existenciales. Por ejemplo, este que está aquí. Ningún soltero es casado. Entonces, tiene un cuantificador universal. Ninguno o ningún soltero, ninguno en este caso, estamos hablando de un cuantificador universal. ¿Listo? En este caso acá, el segundo ejemplo, dice, algunos Mazda no son fabricados en Japón. En este caso, es un cuantificador existencial. Estamos hablando solamente de algunos. Entonces, un cuantificador existencial.
¿Listo? Observen entonces aquí, bueno, simplemente digamos, el resumen de los cuantificadores es este. Cuantificador universal, todo lo que es S es P. Todo lo que es S es P. Ese es como cuantificador universal afirmativo. Entonces, por ejemplo, supongamos todos los días son soleados. Supongamos todos los lunes hay B-Learning. Entonces son frases, digamos, son proposiciones que entran en esta estructura de cuantificador universal afirmativo. Y cuantificador universal negativo es ningún S es P. Por ejemplo, ningún martes hay B-Learning. Entonces, cuantificador universal negativo. Cuantificador particular o cuantificador existencial afirmativo, algunos lunes hay B-Learning, por ejemplo. Algún lunes o algunos lunes hay B-Learning. O cuantificador existencial negativo, algunos lunes no hay B-Learning. ¿Listo? Es como algunos ejemplitos manejando esto de cuantificadores. Pero ¿qué es lo que se pide en el ejercicio 1? Bueno, realmente el ejercicio 1 es el más fácil de todos porque nos piden básicamente formar esta estructura o verificar que dos proposiciones que nos dan, en qué parte de la estructura están, en qué parte del cuadrito están. ¿Sí? En este, miren, observen que proposiciones categóricas, bueno, cuadro de la oposición. En este cuadrito, las proposiciones tipo A, tipo E, tipo I o tipo O van a cumplir ciertas características. Las de tipo A son de cuantificadores universales afirmativos. Todos los políticos son democráticos. La tipo B son cuantificadores universales negativos. Ningún político es democrático. La de tipo I es cuantificador existencial afirmativo. Algunos políticos son democráticos. Y la de tipo O son cuantificadores existenciales negativos. Algunos políticos no son democráticos. ¿Sí? Entonces, básicamente ahí lo que nos piden es verificar las frases que tenemos, las proposiciones que tenemos, cómo están relacionadas o cómo cuadran en este esquema y, por supuesto, verificar las relaciones que hay entre esas proposiciones que nos están dando. Por ejemplo, nos están diciendo que las del tipo A y las del tipo E, y las de todos los políticos son democráticos y la de ningún político es democrático, son contrarias. ¿Listo? Y, por ejemplo, todos políticos son democráticos y algunos políticos son democráticos, es decir, la de tipo A y la de tipo I, de hecho se llaman subalternas. Entonces, cuando tenemos de A a E, se llama contrarias. Cuando tenemos de A a I, se llama subalternas. Lo mismo sucede cuando tenemos de E a O. Ningún político es democrático. Algunos políticos no son democráticos, se llaman subalternas. Y cuando tenemos de I a O, tenemos algunos políticos son democráticos y algunos políticos no son democráticos, tenemos subcontrarios. ¿Listo? Entonces, básicamente nos piden verificar en qué estructura se encuentran las frases que nos están dando. Entonces, aquí, por ejemplo, está la frase. Bueno, unos ejemplos aquí, pero por aquí debe estar. Me pasé. Aquí. Listo. Bueno, ¿qué comentan aquí? Comentan cuáles son los tipos de cuantificadores. Cuantificador universal, todo. Cuantificador universal negativo, ninguno. Y cuantificador existencial, algunos. ¿Cuáles son los sujetos que van a ver? La clase a la que incluye o la que se excluye del predicado. Es decir, todos los políticos son democráticos, entonces el sujeto van a ser los políticos porque son los que se incluyen en el predicado. ¿Y cuál va a ser el predicado? Que son democráticos, ¿cierto? El predicado son democráticos. Ya va a tener una cópula que es el verbo, otro verbo que en este caso son. ¿Listo? Entonces, básicamente es eso. Básicamente es verificar cómo se relacionan las frases que nos están dando ahí. Si es un cuantificador universal afirmativo, entonces va a ser de tipo A. Si es un cuantificador universal negativo, perdón, si es un cuantificador universal positivo o afirmativo, es de tipo A. Si es un cuantificador universal negativo, es de tipo E. Si es un cuantificador existencial afirmativo, es tipo I.
Y si es cuantificador existencial negativo, es tipo O, ¿vale? Y ahí simplemente deben indicar si son subalternas, si son contrarias, si son contradictorias. Miren que en X son contradictorias y si son subcontrarias. Eso es lo que hay que hacer en ese ejercicio 1 de la tarea. Profe, ¿Listo? Dime, profe. dime. O sea, el cuadro lo hacemos igual, ¿no? Sí, el Sino cuadro que es el nos mismo. toca es ver cuáles son. Si son Exactamente. A, E y O. Exactamente. ¿Cuál es, digamos, Ya, cuál es tu, digamos, cuál es la ya. proposición que tienes tú en tu ejercicio? ¿Lo tienes de pronto por ahí? El B. Pero ¿cuál es? ¿La tienes de pronto por ahí? ¿Cuáles son las proposiciones? Pues yo tengo aquí la mía, pro, y quiere. Espérame, que ya le estaba comentando. Ya. P dice todos los animales mamíferos son terrestres. Entonces, mira, un Ese segundo. sería Dame un A. segundito. Ese sería tipo A. Todos los animales mamíferos son terrestres. Entonces estamos hablando de un cuantificador universal afirmativo. Entonces tipo A, ¿cierto? Ajá. Y la segunda es, Y algunos animales mamíferos no son terrestres, ese es tipo O. exactamente, es un cuantificador existencial negativo. Algunos animales mamíferos no son terrestres, es tipo O. Quiere decir entonces simplemente que ahí la respuesta sería que la clasificación son contradictorios, ¿cierto? Tenemos A y Ah, tipo ya. O. Entonces, simplemente la clasificación entre las dos es contradictorios, ¿vale? Ah, ya, muchas gracias. ¿Listo? ¿Alguna duda más, muchachos? Profe, de verdad, a mí me quedó como enredado ese cuadro. ¿Te quedó como enredado? ¿Por qué? Sí, porque pues yo, bueno, entiendo tenemos P y tenemos Q, listo, eso lo entiendo. Pero Ujú. cuando ya me dice que contradictoria, subalterna, ahí es donde como mi enredo. Ok. Bueno, la explicación de eso es un poco más complicada. Lo que pasa es lo siguiente, por ejemplo. La cuestión es que contrarios es que no pueden ser verdaderos y falsos al mismo tiempo. Si tú tienes que todos los políticos son democráticos, si eso es verdad, si ocurre que eso es verdad, entonces no puede ocurrir que ningún político sea democrático. Es una vaina, digamos, un poco más complicada de explicar porque pues es una situación que vamos a ver, digamos, en el próximo tema, pero es algo así. Estos contrarios significan que ellos no pueden ser verdaderos o falsos al mismo tiempo. Si la A, digamos, es verdadera, si todos los políticos democráticos son democráticos, es verdadero, si eso se cumple, entonces la E tiene que ser falsa obligatoriamente. ¿Listo? En cambio, los subalternos, esos sí, en algunas ocasiones pueden ser verdaderos y falsos al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la situación con eso. Como les digo, es una situación un poco más complicada de explicar, pero lo que nos piden hasta ahorita, lo que quiero que entendan hasta ahorita, simplemente es clasificarlos ahí. Vamos a hacer simplemente la clasificación y mirar qué tipo de proposiciones son, si son subalternas, si son contrarias, si son subcontrarias o subalternas o contradictorias, ¿vale? Eso es lo que nos interesa, digamos, por el momento. Profe, yo tengo una duda. Dime, Karen. Digamos que hay una preposición que empieza con todos y la segunda preposición sería la que empieza por algunos. Eh, ¿Hay alguna, o sea, existe como algún tipo de afección en cuanto a si la preposición ya sería al revés? ¿Cómo así, Digamos que Andrés? empiece por algunas y no por todas. Ah, no, no importa, no importa. No, Es lo mismo, o sea, es lo mismo, no importa. No, listo. no Gracias, importa el profe. orden de las proposiciones. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces, ya vamos llegando al final. No olviden, ya, bueno, ya está la asistencia, para que ya están todos. No olviden. Profe, Dime, Catalina. profe, ¿nos puede mandar el link para el registro porque no me he registrado aún Ah, y ok. no? Gracias. Bueno, aquí les mando el link otra vez. Aquí en el chat está otra vez. Les queda la invitación, muchachos, les queda la invitación para el miércoles que tenemos CIPAS, por si de pronto tienen dudas adicionales, por si de pronto quieren que resolvamos más ejemplos, más ejercicios. Entonces, el miércoles tenemos un CIPAS a las mismas 6 de la tarde, de 6 a 7 y media otra vez, por si de pronto tienen más dudas, entonces ahí aclaramos o hacemos más ejemplos acerca de todos los temas, ¿vale? Entonces ya contaríamos con un tiempito de más para aclarar más dudas que tengan. ¿Listo? Profe, una pregunta. Dime, Carlos.
Profe, dice que por la participación de estos, Best Learning y los CIPAS, nos Sí. dan 10 puntos. En este es 20 puntos. 20, profe, ¿y eso los pueden dar a la actividad que ya entregamos la anterior, la pasada? ¿O tiene que No, ser para esa actividad? tiene que ser, cada CIPAS va ligado a la actividad que están viendo. Entonces, en cada CIPAS que yo he hecho con ustedes, llevamos un control de la asistencia, por supuesto, y al momento de la calificación, hay estudiantes que ya tienen el 100% de la nota, es decir, sacan, digamos, los 90 puntos completos. Entonces, a esos estudiantes ya no les puedo dar puntos, porque ya los tienen completos. El CIPAS va ligado a exactamente la tarea que estamos realizando. Si un estudiante, por ejemplo, saca 70 puntos y tiene los puntos de asistencia en el CIPAS, entonces automáticamente de 70 pasa a 90. Si algún estudiante tiene, por ejemplo, 80 puntos y participa en este B-Learning, perdón, en el B-Learning, si participa en el B-Learning, entonces sumaría 20 puntos, pero como ya tiene 80, lo máximo que puede sumar es 10 hasta 90. ¿Listo? Entonces funciona de esa manera. Bueno. Pero funciona ligado a la tarea que estamos resolviendo. Dime, Karen. Digamos, en caso de que yo llegué a sacar en una actividad anterior 100 puntos, ¿hay una posibilidad de que esos 100 puntos se puedan sumar, digamos, al final del semestre? ¿O ya se pierden? Por así Espérame, decirlo, ¿tú que sumaste son 100 libres. puntos en una actividad anterior? ¿Cómo dices? Pues sí, o sea, tuve un 100%, mejor dicho, en una actividad anterior. Entonces, ¿qué posibilidad habría de que se sumara, si yo asisto a un B-Learning, al B-Learning de actividad, qué posibilidad hay de que esos puntos los acumulen al final del semestre? Ok, no, las reglas del B-Learning es que el B-Learning afecta directamente a la tarea que estamos realizando. Es decir, este B-Learning, tú estás en este momentico en el B-Learning 3 y en el momentico de la calificación yo miro tu puntaje y si sacaste 70 te subo a 90, si sacaste 80 te subo a 90, si sacaste 60 te subo a 80 y así. Pero no hay manera de colocar esa nota de los B-Learning o de colocar, digamos, supongamos que en este momentico yo fuera a calificar tu tarea y sacaras 80. Con el B-Learning te subirían 20 puntos, pero como el máximo es 90, entonces te subo a 90 y digamos que entre comillas sobrarían 10 puntos que tú quieres acumular, pero eso no es posible. Esos punticos se pierden porque ya tienes el máximo de la nota y el B-Learning afecta solamente a la nota de la tarea que estamos realizando. Profe, una pregunta, ¿los IPAs también dan puntos o solo los B-Learning? Solo los B-Learning, solo B-Learning da puntos. ¿Listo? Pero los CIPAS pueden servirles por si tienen más dudas, entonces en los CIPAS pueden aclararlos, ¿vale? Listo, muchachos. Entonces, bueno, las 7:38, damos por terminado este B-Learning correspondiente a la unidad número 3. Como les dije hace rato, los invito entonces al CIPAS que viene el miércoles. Por supuesto, los que quieran asistir, no hay ningún inconveniente. Siempre los CIPAS se han asistido bastantes. Espero que esta vez sea así otra vez. Y listo. Entonces quedamos así. Muchísimas gracias por la asistencia. Voy a terminar la grabación. Y como Gracias, siempre, profe. de nada, como siempre voy a tratar Gracias. Para la